Bueno, amigos, Río Manzanares abruptamente terminado. Pero bueno, no importa cuándo termine Río Manzanares, que seguramente como todos los ríos venezolanos debe estar muy contaminado, pero es que Cumaná está de cumpleaños. Y hace un tiempito atrás el presidente Maduro les ofreció, y se lo voy a decir tal como lo dijo, villas y castillos, y todo está paralizado. Lo único que quedó de ese ofrecimiento para cuando Cumaná cumpliera 500 años, es que algunas denuncias contra el gobernador por malversación de fondos. Es lo único que quedó de esa celebración de los 500 años de Cumaná, que hoy debe estar cumpliendo 501 años. Y da dolor porque el estado Sucre es uno de los estados más pobres de toda Venezuela. Y mucho más dolor cuando nos enteramos de la desgracia que ocurrió en Cariaco, donde 9 personas fueron asesinadas a mansalva y nadie pareciera preocuparse. Pero eso se está poniendo de moda porque en Barlovento ocurrió otra cosa. Se llevaron a 20 muchachos, soltaron a 8 en mal estado, los golpearon mucho, los torturaron y a otros 12 los asesinaron. Y lo extraño del caso es que quien los asesina es nada más y nada menos que funcionarios de la Guardia Nacional, entre ellos un teniente coronel. El Ministerio de la Defensa tomó cartas en el asunto y ya los sacó de circulación. Parece que los degradaron en sitio. Pero seguramente, como siempre ocurre en el país, con las solidaridades automáticas, estos guardias nacionales y este teniente coronel en algún momento reaparecen con su charretera o algún gobernante le premia por su felonía y los asciende directamente. Por cierto que derivado de todos estos desmanes que viene cometiendo la Guardia Nacional en el país, de los que la sociedad está totalmente informada, uno de los comandantes de la Guardia Nacional le envió una comunicación a sus subalternos informándoles que los guardias nacionales ni nadie en la Guardia Nacional podía estar asociado a grupos en Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, Telegram, etcétera, y Facebook, porque podían dar información que pudiera lesionar la integridad de la muy querida Fuerza de Guardia Nacional, sí, Guardia Nacional. Es triste, ¿no? Pero ayer yo tuve la oportunidad de oír de estar oyendo la parada militar. La parada militar. Venezuela es una única parte del mundo donde la parada militar es transmitida por radio. Sí, y en este momento el helicóptero Cougar está, y entonces yo me quedé mirando, buscando, a ver si del radio del carro salía el helicóptero, pero no salió. Pero aquí se han pasado películas por radio. Sí, pero lo que más me llamó la atención es que el que presentaba, que es un general, un comandante, uno de esos tipos muy encumbrados de la Fuerza Armada, de apellido Infante Intriago, porque no lo... ¡A discre! ¡Shum! Que digo, pero ¿de dónde acá? ¿Qué es eso? ¡A discre! ¡Shum! Y entonces había una pausa entre el discre y el lección. Y yo pensé que era que yo andaba con problemas auditivos y me quedé oyendo al señor que de paso su manera de presentarse es una manera de presentarse que él lo hace mejor que los compañeros cuando van a darle el parte político y militar a las autoridades, al partido. Es decir, cómo se dirigió a la gente. Y también descubrí una cosa que todo el mundo sabía, pero que yo no, que es que el himno nacional aprobado para los actos oficiales es el himno nacional cantado por Chávez. Pero Chávez se ayuda mucho. No me gustó porque Chávez se ayuda mucho. Se ayuda en el sentido ¿cómo te digo? Yo pensé que era que él cantaba Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. No. Hay una cierta ayuda de una coral, ¿no? De una coral o algo así parecido, pero no me gusta la versión. Pero eso fue un montaje que hicieron después. Sí, pero no me gusta la versión, no me gustó nada. Yo te digo, no creo que en algún momento el comandante eterno, porque el comandante eterno, sí, es eterno. Chávez no se ha ido. Yo creo que sí, yo creo que se fue. Ahora fíjate tú, a Fidel lo cremaron, Arena. Sí, lo cremaron, pero lo van a colocar en... Bueno, 4 días. Sí. Bueno, en Venezuela tenemos 3 días de duelo nacional por la muerte de Fidel. Honores que no se le rindieron a otros, ¿no? No se le rindieron a Pérez, no se le rindieron a Lucinchi, no se le rindieron a Luis Herrera, no se le rindieron a Ujgar Pietri. Es decir, no se le rindieron a gente que de verdad, de una u otra manera, se esforzaron en la construcción del país. Porque digan lo que digan, una buena parte de lo que hoy es el Estado Nacional se le debe realmente a ellos. A Caldera, a Pérez, a Lucinchi, a Luis Herrera,
digan lo que digan, es decir, desde el punto de vista de la infraestructura, que por cierto, ahora en diciembre se va a estrenar la película, el documental sobre Pérez, y sería bueno verlo, para que viéramos el contraste que hay entre la Venezuela del primer gobierno, la Venezuela del segundo gobierno y la Venezuela de este gobierno. No, y además, Arena, también no sería mala idea que tomando como base un artículo que publica en el diario El Nacional el día domingo, Fernando Ochoa Antich, Fernando Ochoa Antich toma rasgos de la dictadura perejimenista y acciones políticas de este gobierno y llega a la conclusión de que el nombre que le quieran poner está bien. Neodictadura, pseudodemocracia, pseudodictadura, media dictadura, es decir, o dictadura, pues. Democracia no se lo pone, ¿no? Y entonces tú ves, por ejemplo, que con Pérez Jiménez, no había libertad de expresión, no había libertades políticas y habían presos políticos. Ahora no hay libertad de expresión en todo sentido porque la ley es tan coercitiva, hay presos políticos, ¿de acuerdo? Y por lo menos en este caso, tú observas que una diferencia entre Pérez Jiménez y Maduro, que con Pérez Jiménez se construyeron obras de infraestructura importantes y con este gobierno tú no tienes no tienes absolutamente nada. No solamente que, sí, porque aquí lo que ha habido es un proceso de destrucción increíble. Bueno, hoy además se conmemora el fracaso del intentona golpista. En ese intentona golpista hubo 171 muertos, de los cuales son 142 civiles y 29 militares, 95 heridos y 1.340 detenidos, 500 entre oficiales y suboficiales, 800 soldados rasos y 40 civiles. Los que dieron el golpe jamás se hicieron responsables de las muertes, ni de la destrucción que hubo en la capital. Mucha gente asume que lo que pasó el 27 de noviembre se asemeja mucho al bombardeo que hizo Pinochet y compañía sobre la Moneda, porque la cantidad de destrucción que se hizo alrededor del Palacio de Miraflores y la zona de los alrededores es increíble. Pues bien, las cabezas del golpe se enchufaron rápidamente en el gobierno de Chávez. Rubén Odremán, Luis Cabrera Aguirre, Luis Reyes, Wilmar Castro Soteldo, Agné Chacón, Jesse Chacón, Eliezer Otaxa, William Fariñas, son personajes que rápidamente se enchufaron con el gobierno de Chávez. Y los civiles, Freddy Bernal, Manuel Quijada, José Antonio Cova, Douglas Bravo, y sobre todo, el hombre de la franela rosada, quien llamó a la población a sacar tenedores, cuchillos, cucharas, poncheras y que se los tirara a los supuestos enemigos de la revolución en ese momento. Fue una madrugada trágica ese día. Nadie se ha hecho responsable por los muertos, nadie absolutamente por la devastación que produjeron, y al contrario, fueron premiados. No, y además ayer mismo, creo que era el aniversario de la Fuerza Aérea, fueron exaltados esos militares, aviadores fundamentalmente, que dieron intentaron dar un golpe de Estado y que luego se fueron, no dieron la cara. Fueron al Perú. Se fueron al Perú y los recibió nada más y nada menos que Fujimori. Claro. El Fujimori de Montesinos lo recibió en Perú y lo extraño es que la revolución premia con exaltación a Fariñas, a Castro Soteldo, Bernal. A Bernal era policía, a Reyes, que fue el que surcó los cielos protegiendo el avión de cualquier cosa, y sabes que fueron unos tipos que se fueron, que abandonaron la pelea, y en vez de decirle a la gente, mira, nosotros sí dimos el golpe de Estado, nos derrotaron y aquí estamos para que nos metan presos, no, se fueron al Perú a esconderse para que los recibiera Fujimori, y después ayer, yo con mi estupor, a los tipos que se fueron los recibió allá, lo estaba Maduro exaltando como si fuesen héroes de la patria. ¿De qué patria? Si hasta fracasaron y nos dieron la cara, en un acto evidente de cobardía, sin duda. Pero fíjate, lo paradójico es que 18 años después, o inmediatamente después, el gobierno de Maduro y el de Chávez empezó a llamar golpista a la oposición. Esos golpistas, esos fascistas. Este golpe del 27 de noviembre tenía rasgos fascistoides. Un golpe. En toda la línea. En toda la línea, con sus muertos y todo lo demás.
Entonces, ¿qué vamos a celebrar? Y lo peor, es decir, 20 años después se ha entronizado en la población venezolana que los golpistas son otros y los asesinos son otros, cuando en realidad habría que reescribir de nuevo la historia para señalarlos, chicos, con nombres y apellidos. Es decir, deberían estar presos, ¿no? Jesse Chacón y todos los demás, por lo menos por las 147 muertes producidas ese año. Claro, masacraron a la población que no se les enfrentaba, sino que son víctimas inocentes. Pero seguramente utilizando la filosofía del Chacal, diciendo que no hay víctimas inocentes. Y por cierto que cuando el Chacal dijo eso, que le dijeron, tú tienes unos cuantos muertos encima, como 300. Y él dijo, bueno, seguramente son 300, pero de los cuales solamente, de verdad, un 10% eran los únicos que de verdad merecían morir. Y los otros son 270, bueno, esos son víctimas inocentes que no se pueden escapar. Por cierto que el bendito Castro, Fidel Castro, nada más se fusiló a más de 3.000 cubanos, casi sin juicio y sin nada. Bueno, el caso es que hay alguien que hace un recuento de la cantidad de muertos que hubo en la Cuba castrista. Son 50.000 muertos. 50.000 muertos según la crónica, dice él. 50.000 muertos que se le deben casi todos a Fidel y al Che. Sí, chico, pero lo cierto del caso es que la gente comenzó en estos tiempos por exaltar a Fidel y entonces resulta que nuestro Fidel, oye, qué disparatero era. Yo siempre tengo... Dime. Pero yo te voy a contar una cosita que seguramente no te la voy a contar en la mañana, pero yo tengo un libro que son como las memorias de Carlos Franqui. Carlos Franqui fue un cubano, periodista, que se fue a la Sierra Maestra, digamos, seducido por la lucha contra Batista. Y bueno, hizo su papel en la Radio Rebelde y la cosa y tal, y el hombre llegó y se conectó bien, porque era un intelectual de mucho fuste, y se colocó bien, pero comenzó a darse cuenta que el camino era el comunismo y comenzó a buscar otro camino. Bueno, él se va de Cuba, lo obligan a llegar a Cuba, y entonces él sale nuevamente y se queda en el exterior, ya exiliado. Y cuenta en su memoria que Castro mandó a una delegación de cubanos para Holanda, y él estaba en Holanda, para que le permitieran construir un lago artificial en el centro de Cuba, con palmeras y todo, para atraer el turismo. A mí me llama la atención el despropósito, ¿no? Pero eso se suma a una serie de cosas, como por ejemplo la zafra de las 10.000 toneladas. ¿Ok? Y aquello fue todo el mundo a cortar caña, y el que iba para Cuba a cortar caña. Resulta que la zafra fracasa estrepitosamente. Y ellos decían que la caña iba a sustituir al petróleo y a todo, que con caña, producir caña era Cuba era buena en caña, para adelante, pero por delante iban acabando con los ingenios azucareros, con todo. Bueno, la zafra fracasó. En el 2005 la zafra llegó a 1.5 toneladas y Cuba llegaba a la desgracia a tener que importar azúcar. Pero no te voy a hablar de ubre blanca, pues eso lo conoces tú ya, pero Fidel Castro, en un momento que había problemas con la leche, le propuso a los expertos científicos cubanos que tenían que crear una vaca enana, una vaca como un perro, para tenerla en la casa, y ordeñarla todos los días, y todo el mundo iba a tener. Pero Arenas, no te rías, que es verdad. Bueno, pero fíjate que... Pero no te rías, que a mí no me gusta cuando tú te rías, porque tú crees que yo estoy haciendo humor. No, tú me estás haciendo humor, tú estás muy serio. No, es que... pero aquí ya ha pasado casi lo mismo. Pero no criamos vacas en nada, gallineros verticales. Es decir, destruimos el campo. Lo destruyeron. Sí. Destruyeron el campo. ¿Y qué hicimos? Trajimos la agricultura para la ciudad. ¿Y tú crees que la agricultura aquí urbana va a sustituir a lo que se destruyó en el campo? Hectáreas sobre hectáreas improductivas hoy en día de tierras que antes eran fértiles, que producían, y realmente que sabe qué demonios pasó en la cabeza de esta gente, expropió las tierras, confiscó las tierras, hizo lo que le dio la gana con las tierras, y hoy tenemos un campo disminuido que no produce una zanahoria. Bueno, quita lo que hay que quitar. Y hemos tenido aquí 10.000 ubres blancas que no han dado un solo litro de leche. O, peor aún, no hemos tenido vacas enanas, pero
hoy tenemos que traer leche de Nicaragua. Bueno, pero yo me acuerdo, por ejemplo, que los tipos, a mí lo que me lleva después de ver los disparates de Fidel Castro, es que primero en el mundo haya gente que todavía le rinda culto a Fidel. Y yo le he preguntado, ¿dónde está la obra escrita de Fidel Castro? Bueno, los grandes revolucionarios generalmente dejaron obra escrita. Yo no voy a decir que Lenin escribió obras maestras, pero su diario político está escrito. Estaba escrito, ahí está. Sí, pero escribió buenas Por eso, para su momento, ¿no? Para su momento, pero yo no voy a decir, es para no pecar. Pero Fidel no podía escribir, físico, porque pasaba 10 horas hablando en sus discursos. También es verdad. Es un hombre que habla mucho, pero un tipo que de verdad que se cogió ese país y después, chicos, después de decir que ellos iban a vivir, que Cuba iba a superar a los Estados Unidos en todo, terminó aplicando la tarjeta de racionamiento, que no es sino que por supuesto, como una segunda parte mal hecha, y además de como mal hecha, con unos tipos muy corruptos, han querido reproducir con el CLAP. Claro, el CLAP es una tarjeta. Los CLAP es una tarjeta. Una tarjeta, los claro. CLAP son tarjetas. Bueno, nosotros hemos imitado, es decir, lamentablemente en Venezuela, nosotros asumimos, es decir, el socialismo de verdad fracasó como manera de organizar la sociedad, y fracasó desde la Unión Soviética hasta el punto de que hoy en día hay 2 países que son realmente, que dicen ser hoy de verdad, socialistas. Ahora, Cuba, Venezuela y Corea. Fíjate tú que, por ejemplo, Castro dijo por los años 60, mediados 60, afirmó que las condiciones del clima y la tierra en Cuba eran superiores a las de Europa, y que usando la técnica y la ciencia difícilmente pudiera haber un país en el mundo que compita con nosotros en productos agrícolas. Cuba podría producir, según sus cálculos, oye esto, más leche que Holanda, más carne que Nueva Zelanda o Argentina, más arroz que China, más café que Brasil, más plátano que toda Centroamérica junta, más naranjas que la Florida, mejores pastas que Italia, helados Copelia más sabrosos que los Howard Johnson, quesos de mayor calidad que los franceses y hasta fresas, uvas y vinos inigualables. Oye, pero ¿y cuánto mide el territorio cubano? Y además en el 66 terminó diciendo lo siguiente, y yo no sé si tú lo quieres dejar hasta aquí, porque dale. No, porque es que te veo la risa. es que así no podemos conversar. Es que son muchos, esos disparates, Francisco. Bueno, en el 66 prometió que en un año, es decir, en el 67, el huerto nacional, como lo decía el compañero, daría espárrago. Tendremos sopa de espárrago en lata por primera vez en la historia del país. Estas locuras las dijo Fidel Castro. Esta locura no la estoy sacando yo de un manual que tengo para atacar al comunismo ni a los líderes comunistas. Esto lo dijo Castro. Ahora, y mientras nosotros no salíamos del estupor, en el mundo le rendían culto a un tipo que lo menos que... Oye, también igual, y ayer, igual que destruyó un país. Destruyó el país, sí. Destruyó un país. Porque los tipos... Y entonces la otra gran mentira... tenemos la mejor educación y la mejor salud al mundo. Bueno, incluso lo dice Mujica hoy en una carta que le escribió post-mortem a Chávez, a Fidel, es decir, Mujica, parodiando seguramente Lo que más me gusta de esto es que estoy yo en la pantalla y Arenas hablando. La gente cree que yo hablo como Arena. ¿Verdad? A un famoso locutor zuliano le envió una carta a Fidel, Mujica. Un famoso... parodiando un famoso locutor zuliano que recibe mensajes de ultratumba de cantantes que ya han desaparecido hace mucho tiempo. Bueno, bien, Mujica le escribe una carta a Fidel que vaya a saber quién se lo va a hacer llegar. Probablemente se lo envían con la misma persona que le vaya a enviar el Grammy Latino a Juan Gabriel. Seguramente. Pero dime tú, por ejemplo, para que un país avance y se desarrolle, necesita 2 cosas, muchas cosas, pero 2 esenciales. 1, la salud. Y 2, la educación. Salud y educación. Salud y educación. Pues bien, Cuba alardea, y los amigos de los cubanos, y así vendieron en muchas partes a Cuba, que la salud cubana era la mejor, y que incluso hay un presidente que le dijeron que la salud cubana era la mejor y no regresó. Y que la educación cubana era la mejor. Ahora, ¿cómo me explicas tú que un país que tiene la mejor educación y la mejor salud tiene que tener a su gente con una tarjeta de racionamiento y pasando hambre?
y de mendigo. El mismo Castro, que se nos vendió con un uniforme militar y barba, que cuando salía a pedir por el mundo se ponía saco y corbata y que terminó enfundado en un mono de deporte de la que tiene la raya, que por cierto pasó de ser un caballo brioso, salvaje, a ser un tigrito de rayas, pero herbívoro. Sí. Pero si es que, ¿qué crees tú que terminó siendo Castro? ¿O tú crees que en el mundo, claro, le hacían ver, porque aquí hay mucha hipocresía? Tú no ves cómo le decían al presidente Chávez cuando el presidente Chávez le dijo, voy a crear los gallineros verticales, y la gente aplaudía. Pero dígame usted, o los cultivos organopónicos. Pero bueno, dejemos eso así porque parece que el día de hoy va a ser de puro luto. Y el propio, aquí siempre la gente ha estado detrás del que tiene el poder. Ocurrió con todo. Cuando Bolívar increpó a los llaneros, oh, tenemos que ir por el paso de los Andes. Y se quedaba así. Bolívar también hace así, ¿cómo era? Tenemos que conquistar el sur. Con el gasoducto. Bolívar hablaba así. ¿Así? También. No creo. Investigaciones que se han hecho posterior de las cuerdas vocales de Bolívar se dio cuenta que... Oye, pero ya uno se muere y lo investigan después hasta las infidelidades, ¿será? También. Sí, señor. Bolívar hablaba así. Y díganme esos tipos que fueron muy infieles. Vámonos a la pausa. Amigos, seguimos nosotros, bueno, después de haber rendido los honores al comandante, bueno, que ya no sé si también será comandante eterno, pero aquí los comandantes son eternos, desde Hussein para abajo son eternos. Hussein, el otro, Gaddafi, Khomeini, Chávez, son eternos. Y son eternos. Bueno, Tú sabes que ayer también me llamó la atención una cosa en radio, porque yo me estoy imaginando los tipos desde el helicóptero, y entonces, cuando dicen honores al comandante eterno, viene la bandola, ¿qué se llama? La bandana, no, la bandana no es. ¿Cómo se llama? La cosa donde está la efigie de Chávez. Entonces le rinden honores. ¿Ah? No, vista hacia una pancarta que había ahí que decía que estaba el presidente Chávez. Estaba Bolívar y está la bandera. Entonces todos los militares, entonces los tipos dicen, a discreción. Entonces se quitan, se montan y se montan en el fusil. Yo te advierto que yo no hubiera podido ser militar, porque yo de verdad no le hubiera hecho caso al jefe que me diera discreción. Y yo que me distraigo tanto, lo mejor miraba para otro lado. Miren ahora. Entonces los honores a la bandera, A mí me parece bien. Y después honores a Chávez y honores al libertador Simón Bolívar, que libertó. Pero el tipo que hace la narrativa coloca a Chávez por encima de Bolívar. ¿Sabes por qué yo no lo escuché? Yo lo estaba escuchando también. Ajá. Pero cuando empezó a hablar de que lo hacían por orden del comandante en jefe, ahí lo quité, porque este es un gobierno militar, fundamentalmente en el sentido de que los militares han colonizado la administración pública, casi totalmente, por no decirla totalmente, totalmente, la han colonizado. Vale decir que la responsabilidad en la conducción de la crisis, en la producción y conducción de la crisis por parte de los militares es fundamental. Pero además de eso, la jerga es militar. Pero no solamente de los militares, a los cuales corresponde hablar en jerga militar, por supuesto. El problema es que Maduro y el gobierno hablan en jerga militar. Es decir, los pocos civiles que el gobierno tiene hablan en narrativa militar. Entonces, ahí viene el problema. Se trata de un gobierno militar, porque lo que asigna la naturaleza de este gobierno no es tanto si hay un presidente civil. No, es que aparte de que se ha colonizado a la administración pública por las Fuerzas Armadas, el lenguaje, la narrativa y la argumentación que el propio presidente expresa no es civil, también es militar. Cada vez que el presidente de la República reduce la lógica política, la lógica militar, y habla de batallas, de encuentros, de última batalla, de la madre de las batallas, etcétera, etcétera, está reduciendo la política al plano militar. Entonces, estamos en este dilema. Por eso es que hoy la gente, hoy todo el mundo, señala abiertamente y adjetiva este gobierno como un gobierno militar. Militarista además. Porque una cosa es que
que los militares hayan copado la escena política y la administración pública. Pero otra cosa además es que se les rinda culto a los militares. Francisco me decía que hasta la chinita la van a vestir de verde, porque ahora el espacio de la Basílica, que era un espacio del ciudadano, del maracucho, que le iba a ofrecer su amor, su cuestión a su patrona, hoy en día es cooptado por los militares. Sí, y chicos, y son aparatosos y todo lo tienen en un oropel, una cosa. Ayer había un evento en la plaza, allí en la zona aledaña a la iglesia de Santa Bárbara. Yo tenía que ir al centro a una actividad, a una actividad con unos amigos ahí. Y entonces resulta que cuando yo paso, pues llego hasta antes de la iglesia, unos militares me desvían, para allá. Doy una vuelta y vuelvo a pasar, pues ya pasar frente a la iglesia de Santa Bárbara, y entonces no me dejan pasar, sino vuelvo otra vez a buscar como el que va para la Plaza Bolívar. Y cuando, bueno, quiero entrar a donde yo voy, que es por ahí por donde está el muy conocido restaurante El Zaguán, entonces resulta que cuando yo voy a cruzar ahí me dice un muchacho que tiene un rolo en la mano, que por cierto lo blandía de manera muy extraña. Bueno, porque el mazo se ha convertido también en un ícono. Entonces yo voy a cruzar y no veo por qué, si el evento es allá, en la iglesia, ¿por qué tengo yo, que además que esa es una salida que va a la avenida Padilla, ¿por qué no puedo cruzar a la izquierda? A la derecha, digo. ¿Por qué no puedo? Todavía le digo al joven que me está atendiendo y me dice, son órdenes. Y cogió y y movía el rolo de manera desproporcionada. Yo le dije, pero es que yo voy a una de esas casas que está allí, donde están unos amigos esperándome para una conversación y para hablar sobre pintura y cosas de esas. ¡No! Lo que faltó fue decirme, a mí no me importa el arte. Afortunadamente había un muchacho, otro militar que estaba con él y dijo, déjalo pasar, maracucho y guajiro. Déjalo pasar, que a lo mejor para allá. No, entonces, déjalo pasar. Yo no sé qué pasó entre ellos dos después, pero me dejaron pasar. Pero yo me pregunto, oye, ¿será que los militares nos quitaron todos los espacios a nosotros? Está bien que hagan sus cosas, que por cierto ya no las están haciendo allá en los cuarteles, las están haciendo afuera. Y cuando las van a hacer afuera, entonces le martirizan la vida a los zulianos. Yo no sé cómo van a ser comerciantes y la gente que iba por el Paseo Ciencia a disfrutar de sus días, porque los militares no dejan. Y más aún, está bien, usen los espacios, hagan su vigilancia, hagan sus cosas, pero no, es que hay un interés de maltratar a la gente, ¿vale? Y que quede constancia que yo hasta hubiera podido irme de allí sin protestar y no decir nada. Pero de verdad que da dolor que uno, pues si los militares son venezolanos también, y lo más grave es que el dinero que entra en la república es de todo, entonces no puede ser con el dinero que le pagan a ellos, lo utilicen para poner a esos muchachos, a los jovencitos. Primero, los militares de alta graduación andan con un mal encarado, pues eso yo lo acepto, porque un militar tiene que estar mal encarado aunque sea una sopita. Militar que no sea mal encarado no es un militar serio. Militar de risita no, pero serio. Pero tampoco pueden poner a esos muchachos a maltratar a la ciudadanía. Que me van a decir que fue un caso particular, porque además que yo tengo la capacidad de denunciarlo, yo porque lo puedo denunciar, pero la gente no. Y es que ni siquiera con amabilidad. Un rolo para coger para donde esté, y además mirándote que si te llegas con unas ganas de darte una paliza. El muchacho que me decía que no podía pasar, tenía ganas de darme una paliza. Oye, y entonces yo me pregunto, oye, ¿será que esto así es que se gobierna? Mire, yo me acuerdo que cuando yo era muchachito, Arena, déjame permitirme esto, yo llegué como a los 6 años de la costa de Margarita, y me impresionaron 3 cosas de la costa oriental del lago, que en esa época le decían la zona petrolera. Una, el ruido de los balancines, que yo no había oído, nunca había oído ese ruido. Y por supuesto, una cuarta cosa, el olor a petróleo, asfalto, cosas de esas. Lo otro era, porque yo no sé si es que en Margarita no había militares, porque lo que había eran margariteños, los carros tenían una gorra. Habían unos carros que tenían una gorra militar y habían unos carros que tenían el casco del trabajador. Un casco que para la época era un casco como de metal, una cosa así, que lo ponían atrás. Ese que tenía el casco era un trabajador petrolero, que para la época pues muy importante, ¿no? Y los militares.
Bueno, chico, y uno ya sabía que cuando, y cuidado que tú, eso, que el que pasé iba con una gorra militar, para ese no había alcabala ni había nada. Y la gente lo miraba con miedo, no con respeto. Estoy hablando de los últimos años de Pérez Jiménez. Oye, chico, y después del 58 yo no volví a ver más un carro de eso, con esas gorras, yo con esa, como tan bonitas que se veían esas gorras, porque las gorras militares son bonitas, porque esa, es como un beige, ¿no? Las cosas esas son de oro, ¿no? Las cosas que lleva ahí, los adornos, tienen muchos adornos, son de oro. Deben ser de oro, porque si no son de oro sería muy triste. Es triste. Pero se ven bonitas cuando se veían hacia atrás y uno una cintica. Y yo te confieso que yo quería tener la gorra y el casco. Sí, y te quedó el casco. Y mira que ahora lo tienen, la gorra y el casco, porque tienen hasta una empresa los militares. Sí, señor. Pero mira. Ganando real. ¿Qué tengo aquí? Cuidado. Mira, lo que te quiero decir es que uno de los logros de la democracia venezolana a partir del 58 es haber llegado a un acuerdo con los militares de que esto debería retirarse después de los años duros de los 2 primeros años del 60, de la década del 60. Los militares decidieron irse a los cuarteles y a desarrollar el papel que la Constitución le asignaba. Pero fíjate que Chávez los activó en un sentido contrario y empezó poco a poco a darle una presencia como parte deliberante de la política. Desde un inicio, desde que montó a Cruz Weffer en el Plan Bolívar 2000, en ese momento comenzó a malearse toda esa situación. Porque las primeras acusaciones de corrupción en el país se hicieron precisamente por el mal manejo que hizo, que dicen que hizo este señor en el Plan Bolívar 2000. Inclusive Fariñas fue varias veces recriminado por el propio presidente, incluso hasta que creo que fue hasta sacado de su cargo que originalmente tenía por el mal manejo de fondos que se hizo del plan del Fondo Único Social. Hemos tenido un régimen que hizo de la corrupción un elemento fundamental, casi de organización del hecho estatal venezolano en los tiempos de Chávez, y le dio una preeminencia a los militares. ¿Por qué se ha perdido el respeto a los militares? Porque están demasiado involucrados en la producción de la crisis que tenemos. Esa cosa que tú dices, es decir, que antes uno veía una gorra en la parte de atrás del carro y yo decía, mira, yo soy militar. Era una de las instituciones en los años 70, inclusive más prestigiosa que tenía el país, por su rol institucional. Pero resulta que eso lo perdió. Mira, y los militares en su momento, mira, entendieron, militares de la talla de Ochoa Antich y de otros más como él. Lo traigo a colación a Fernando porque le leí el artículo de ayer, que lo leo todos los fines de semana. Los militares estaban por abandonar actividades que les eran más propias a los civiles que a los militares. Aquí en Venezuela se realizaba, yo no sé si ya todavía se realiza, la prueba de actitud académica, que con la falla era un buen instrumento que podía medir la calidad de la educación venezolana. Y si alguien le hubiera puesto de verdad interés a eso, nosotros hubiéramos mejorado la calidad de la educación a todo nivel. Pues bien, los militares custodiaban la prueba, pero a los militares se les pagaba por hacer eso. El Ministerio de Educación tenía una partida para pagarle a los militares las cosas. O sea, la prueba de actitud académica. Nadie sabe en qué momento se les ocurrió que los únicos que podían proteger la prueba eran los militares, porque los militares estaban fuera de los centros educacionales. Si alguna cosa ocurría a la hora de transcribir la información en las computadoras, o bien a la hora de que un profesor le dijera, como ciertamente ocurrió, pero no en muchos casos. En muy pocos casos ocurría que el profesor no le ayudaba a los estudiantes, muy pocos casos. Pero los militares llegaron a la conclusión de que ellos no hacían nada allí, que eso era perder tiempo, porque ellos, eso lo podía hacer cualquier otro, los mismos directores de los colegios, tal, no sé qué. Ok, chico, llega Chávez y cambia toda la lógica, y yo soy convencido hoy que Chávez no da un golpe de Estado para resolver los problemas del país, porque si para resolver los problemas del país tenían que tener una idea de los problemas que tenía el país y resolverlos. Problemas de producción, problemas de gerencia pública, problemas de moralidad. No, cuando tú analizas, con algunas excepciones, el cuadro militar que Chávez le presenta al país, te das cuenta que esos tipos le dieron un golpe de Estado solo para saltarse
el difícil camino de llegar a la estrella, al generalato. Ese difícil camino, los generales de la época lo utilizaron para soliviantar los ánimos. Carlos Ramírez, Carlos Santiago Ramírez, el propio Ochoa Antich, Santelí, Troconi y compañía. No sé si el Peñalosa, yo creo que no, pero de esa misma escuela que llamaban los notables en el ejército, en las milicias, digo, en las cosas esas de la Fuerza Armada. Entonces, estos tipos vieron la posibilidad de dar un golpe de Estado, porque habían ciertamente condiciones de deterioro, pero no con el propósito de resolver nada, porque 17 años después mismo que no hicieron nada. Y son contradicciones. Esos tipos lo hicieron para saltarse el largo camino de llegar al generalato, unos tipos que no iban a llegar. Yo te aseguro que ninguno de ellos. Bueno, yo también estoy de acuerdo contigo. Mira, yo te aseguro que ni siquiera esos que dicen que son eran los principales, los mejores estudiantes de la escuela militar, hubieran llegado y hubieran tenido la preeminencia que tuvieron otros. Sí, no, yo dudo mucho, por ejemplo, que te lo pongo así, que uno que se la da de que es un intelectual de primera, Arias Cárdenas, que lo quisieron vender como una gran figura en el mundo intelectual. Y uno ve las carencias de Arias cuando ve los escritos. Sí, no, estamos de acuerdo. Yo creo que ahí... Yo no busco mucho en ese mundo, de verdad que no. ¿O tú crees que Visconti, chicos, Odreman? Bueno, pero es que ya Odreman lo demostró que de verdad tenía una precariedad intelectual increíble. Claro. En general, lo que pasa es que a mucha gente le molesta cuando uno dice así, porque creen que es soberbia. No, y qué presunción de profesor universitario. Sí, y no es así, es decir, no hay realmente, en el chavismo de verdad no hay, especialmente en el sector ligado al sector militar, una sola voz que diga, ese es un hombre inteligente. No, pero además un detalle, los tipos que inicialmente acompañan a Chávez, que incluso fueron parte de su gabinete inicialmente, todos se fueron. Todos. Que habían tipos de alta competencia. Todos. Pero cuando está Alameda, que probablemente el mejor de todos. Bueno, Alameda, y estaba aquel Genatio, que por cierto... También, pero Genatio no era militar. No, por eso, pero no militares, digo, que cuando Chávez llega al poder, mucha gente dice, bueno, pues con este gobierno vamos a colaborar, y se fueron al gobierno. Hoy no queda nadie. Hoy no queda absolutamente nadie. Y cuando yo te digo que el gobierno son muy poquitos, es porque precisamente esa alta rotación de unos tipos que como la señora esta Faría que dijo, que iban, chicos, cuando los técnicos, esa señora dijo cosas que si bastaría con que tú preguntaras ahora, mira, ¿y qué pasó con el Guaire? ¿O qué pasó con tantas ofertas que se hicieron para el país cuando había dinero? Y no las hicieron. Los próceres siguen siendo los próceres. ¿Qué hicieron con Fuerte Tiuna? Que le metieron un poco de apartamento. Ranchificaron a Fuerte Tiuna. ¿Qué hicieron con el hipódromo? Lo acabaron también. Con todo lo que tocaron, lo acabaron. No, y la señora Farías, de verdad que es una disparatera de primera línea, ¿no? Ayer, para no faltarle a la cosa, criticó a la gente que adornaba sus arbolitos. ¿Ah? Como si fuese una práctica terrible. La gente adora los arbolitos porque los venezolanos adoran la Navidad y adoran sus arbolitos y sus nacimientos. Y el componente religioso a lo mejor es lo menos. Lo que llama la atención es que la Navidad tiene una manera de expresarse y cada quien la expresa como quiera. Claro. Pero es que en el comunismo esos tipos de verdad que son... Pero mira, basta con solo... Tú lo ves en Venezuela pontificando. Pero cuando los ves fuera, yo te conté el caso del amigo. Sí, el hombre cuando llega, el hombre sale de Maracaibo en una línea que toca en Aruba. Cuando él llega a Maracaibo, tiene su cosa del Che Guevara. Él usa etiqueta y la franela es grande porque él es un tipo gordo y voluminoso. Desde que ahí la cara del Che Guevara se parece a la del señor Barriga. De lo grande que queda, sí, grandota. Y entonces, pero cuando él llega a Aruba, se la quita y se pone las orejitas. No se pone todo Mickey porque Mickey se vería muy feo y eso sí, de verdad que los Disney no lo permite. Se pone las orejitas arriba en el pectorales. Ahí son las orejas O sea, aquí se ponen los ojitos y allá las orejitas. Allá las franelitas. Entonces, las orejitas. Entonces, yo lo consigo por casualidad en el aeropuerto de Miami y me llamó la atención. Yo realmente no le dije nada, solamente le dije, oye, qué color tan bonito tiene esa camiseta, ¿no? Como dicen los argentinos, esa remera. Bueno, es justamente unos tipos que aquí dicen unas cosas, no les gustan los arbolitos.
pero en su casa tienen. Seguramente. No les gustan las prebendas, pero viven de prebendas. No les gusta, ser rico es malo, pero todos son ricos. Porque ahora viene la cuestión que se va a decir, porque Fidel Castro tiene herederos y esos herederos van a pedir. Igual que aquí. Lo que pasa es que aquí se ha ido arreglando todo, pero aquí hay herederos. Aquí. ¿Y tú crees que a la larga haya pelea por eso? Por supuesto, Arenas, la gran fortuna que deja Fidel Castro. Castro deja una gran fortuna, pero Castro la tenía porque como era el papá de los cubanos, él la tenía guardada ¿Y el papá de los helados también? Bueno, chicos, Porque, y el papá de los helados también. Raúl sí te digo yo que Raúl sí tiene su dinero. Raúl es rico, pero no porque se lo cogió, bueno, puede ser que haya cogido, pero Raúl tiene una fortuna que es propiedad, una fortuna originaria de Vilma Espín, que era su esposa, por muchos años. Raúl nunca ocultó a sus hijos, nunca ocultó a su esposa, Fidel Castro sí. ¿De acuerdo? Y luego Raúl tiene esa fortuna que está afuera, que la sacaron, cuando la cosa se puso fea, los Espín sacaron su fortuna. Esa fortuna le corresponde a Raúl Castro y a sus hijos, porque Vilma se murió. Y pudiéramos seguir hablando. Yo tengo un libro que se llama El Doctor Tinoco, de Juan Carlos Zapata, donde Zapata dice cosas allí sobre algunos personajes venezolanos, pero de algunas mujeres que se fueron para Cuba. A unas mujeres muy conocidas, en Venezuela, en su época, a visitar a Fidel, alcobas adentro. Alcobas adentro. Bueno, Arena, no estamos todavía en la hora del chisme. No estamos en la hora de los chismes. Pero Maduro ha dicho una cosa tremenda. A los venezolanos no les falta nada. No ha faltado nada. Es decir, yo creo que el presidente Maduro vive en una burbuja, de verdad, y su gabinete, porque si algo le falta al venezolano es todo. Es todo. El venezolano no puede acceder a un kilo de harina precocida porque cuesta 3.500 bolívares. Un cartón de huevos cuesta 5.000. ¿Sabes cuánto cuesta un sacapunta? ¿Cuánto cuesta? 1.500. Bueno, imagínate tú. Una cosa que costaba antes un real. Un sacapunta tiene un precio de 1.500 bolívares. Lo demás ya es minucia. De todas maneras, sí, esto es una tremenda mentira, porque si algo siente el venezolano todos los días son las carencias que hay. No hay nada. Yo ayer fui a una tienda muy importante, antiguamente muy importante. Esos estantes da grima, de verdad, da dolor ver esos estantes vacíos de un negocio que vendía al mayor. Bueno, hoy dan lástima esos estantes. Bueno, y yo ayer, revisando cifras venezolanas, pues yo tengo una cosita dentro que no me deja tranquilo, porque yo quisiera que alguien del gobierno me dijera por qué motivo no el campo venezolano, que producía cerca del 70% de lo que consumíamos, o tal vez un poco más, ya no es capaz de hacerlo. Tenemos que importar bienes agrícolas, pero lo más grave, no acabamos con el campo y después creamos un ministerio para la producción agrícola. Y en los rubros a analizar, consigo el plátano. Nosotros éramos los cuartos exportadores mundiales de plátano. Cuartos. Y el Zulia, el primer productor de plátano. Nosotros nos autoabastecíamos de café. Cuando no se conocía el café gourmet, el café venezolano se exportaba. Nosotros teníamos autoabastecimiento de arroz y teníamos un arroz que sacábamos para la exportación, que era el mejor grano, lo sacábamos para la exportación, el arroz venezolano. Y nosotros producíamos una buena cantidad del azúcar que consumíamos. Incluso con los planes de mecanizar la producción de caña, podíamos haber aumentado los rendimientos por hectárea. Y era en pollo, y era en carne, y era en leche, y era en hortaliza, y era en leguminosa, en fin. Y entonces porque alguien me dijo que él quería que él le hiciera un análisis comparativo a la agricultura. Oye, la sorpresa que me lleva es una sorpresa increíble. Y Jaura fue ministro de Agricultura y alardeaban de todo. Y uno dice, pero bueno, ¿de qué alardean estos señores? ¿No les da vergüenza? Porque cuando vas a buscar los ingresos del país, descubres que estos comienzan a decrecer en términos reales, porque PDVSA produce menos petróleo, exporta menos petróleo y recibe menos dinero.
yo te confieso que el que ve esa cifra y después después voy a la calle como es natural y veo el deterioro de Maracaibo. Y digo, la alcaldía de Maracaibo tendrá alguien que haya hecho un estudio. Yo no quiero con esto fastidiarle la mañana a la alcaldesa, no, ni a ninguno de sus funcionarios. No, es lo que menos quiero. Pero tendrán una evaluación de la Maracaibo de hoy. Oye, es increíble que, y entonces me dice alguien, pero si ha mejorado la recolección de basura, yo no lo pongo en duda, a lo mejor sí. Pero es que de verdad que pero es suponte que haya mejorado, porque efectivamente ha mejorado en algunas zonas, pero el deterioro ha sido tan grande que el déficit de ciudad, hay un déficit de ciudad increíble. No, pero la ciudad oscura, mira, ranchificada. Sí, bueno, me sorprendí por la velocidad con la que han tapado dos enormes huecos que se hicieron en la ciudad, que uno lo denunciamos aquí, que corrió el peligro porque estaba muy oscura la ciudad y al que caía ahí se podía matar. Bueno, lo resolvieron, el de Milagro y el de Delicias, lo resolvieron rapidísimo. Pero mira esto, y está muy bien. Detrás del colegio que está ahí en la avenida Guajira, entre la Casa de Italia y la Casa Gallega, hay un bote de agua. Ese bote de agua va a llegar hasta los confines de la urbanización La Esperanza. Esa carretera la arreglaron bien. Oye, se volvieron a dañar, chicos, porque nadie, Hidrolago, no es capaz de arreglar el bote de agua, chicos. Y te digo, no sé si son aguas negras o aguas blancas, pero digo, y yo digo, está bien, la alcaldesa no tiene... Bueno, pero suponte que eso esté lejos de la alcaldía y de Hidrolago. En la Plaza Baral, callejón ese que está detrás del antiguo Banco Maracaibo, que después fue... Bueno, ahí hay un bote de agua de blancas, de Hidrolago, que cuando le quita el señor que está allí, que tiene un restaurancito, y le pone una cosa ahí para que el agua no levante el... Ajá. Bueno, tiene más de una semana y el bote de agua va a dar a la plaza y no lo arreglan. Y entonces yo me digo, bueno, yo sé, yo tiré la toalla con la gente de la gobernación porque ellos viven en la fantasía del parque que tienen ahí en la avenida, en la circunvalación número 1. Hay un parque. Hay un parque que ellos dicen que está ahí, y en las banquetas se ve muy bonito. El parque. Igual que la Lara Zulia, completica, el pedazo, los 7 kilómetros que le faltan. Están en la valla. Están en la valla muy bien. Se ven bonitos. Sí, por la valla se pasa bien. Pero resulta que yo digo, bueno, ¿no habrá en la alcaldía de Maracaibo un organismo que se encargue de hacer un levantamiento de la ciudad de Maracaibo y ver construcciones ilegales, basura por todas las esquinas, calles sin luces, todo con un poco de hueco? Oye, pero está bien, no lo hagan, pero levántenlo para que el próximo alcalde, si es que llega alguna vez, pueda intentar resolver una parte. Entonces la alcaldesa dice, yo tengo el dinero para pagarle a los trabajadores. Sí, entonces la alcaldesa es la recaudadora de impuestos o de tasas municipales para pagar salarios. Oye, y la ciudad, tranquila, por eso es que los comerciantes se molestan, de verdad. Había que oírle a los comerciantes que venden repuestos y a los que tienen que andar en la ciudad. Ellos mismos son víctimas de las carreteras en mal estado. Pero entonces reparan una en un sitio, que son muchas. Pero antes, chicos, cuando Rosales, incluso cuando Pablo Pérez, uno veía que había un trabajo permanente, sostenido de la cuestión de las calles y las luces estaban allí. Es cuestión de llamar si llaman a las fuerzas vivas, a Maracaibo, mira, vamos a recuperar esta ciudad. No, pero entre la camioneta blindada, el cuarto piso y la casa en la Avenida del Milagro, parece que ahí no entra nadie. Solo cuando en eventos oficiales te ven y te dicen, como saben que tú eres crítico de la gestión municipal y regional, porque aquí nadie puede decir que nosotros somos críticos solo de la gestión municipal, también de la gestión del gobernador Arias Cárdenas. Pero a Arias Cárdenas yo le tolero todo eso, para que ustedes vean. Seguramente porque yo soy medio chavista, porque es que Arias no es de aquí. Arias no es de Maracaibo ni es del sur, y Arias no sabe nada de lo de aquí. Incluso el día de la cuestión, el día de Luis Aparicio, no lo celebraron porque Arias no sabía quién era Luis Aparicio. No, sí sabía. No sabía, lo confundía con... Si Aparicio tiene su estatua, le dijeron allí. Entonces, ¿pero cuál? Y en el estadio yo la otra vez fui. Lo que pasa es que él no le gusta. No, es que él confundía que Aparicio, que Luis Aparicio, ¿y cómo va a venir ese señor si ese está muerto? Dijo él. No le gusta el béisbol. Es que no le gusta el béisbol, porque es que lo pitan, Arena.
No le gusta el béisbol, tampoco le debe gustar ir a la chinita, porque cada vez que va para la chinita le clavan una pita. Él tampoco es que él tampoco es muy agraciado. No. Bueno, amigos, dejemos a Arias Cárdenas, que ya Arias Cárdenas con lo que no ha hecho tiene bastante. Vámonos a la pausa. Amigos, hoy es lunes, el último lunes de noviembre del 16, del año 16. Dicen los entendidos que el año 17... le vamos a echar de menos al 16. Vamos a echar de menos al 16. Y no les falta razón, porque resulta que con la devaluación persistente que vive la economía venezolana a partir de los precios que adquiere el dólar en el mercado, que yo voy a llamar paralelo, los productos que están importando a dólar libre, pues se van a ir encareciendo de tal manera. A 3.000 y en algunos casos, según nos dijeron comerciantes en el Zulia, importadores, lo más seguro es que ellos también dejen de importar, porque resulta que por un lado la gente no está comprando como compraba antes, y por otro lado el SUNDE pretende colocarle el precio de los productos de $700. 700 bolívares por dólar, y eso prácticamente es irreal, claro. Porque aquí no le dan, aquí no hay subasta de dólares, sino que lo que hay es una asignación de dólares del CIMADI, y hay dólares entregados a 10 bolívares a los amigos del gobierno que tienen capacidad de llegar a pedir esos dólares. Pero Francisco, lo más grave que ocurre hoy en día es que tú no encuentras un bolívar en la calle, en el banco. Es decir, todos los cajeros de la banca local estaban cerrados el fin de semana. Todos es que no tienen. No hay dinero, entonces la gente tiene que hacer todas las transacciones. Bueno, es decir, no hay un corralito porque usted puede hacer las transacciones vía electrónica. Sí. Pero la verdad es que la gente no tiene... A alguien le pasa una desgracia, entre comillas, se le queda el carro y necesita de una grúa, no puede pagarla porque no tiene el efectivo. Bueno, es tanto así que ayer una noticia en el Nacional creo que la leí, que los ladrones en Caracas están atracando con punto de venta. Bueno, eso pudiera ser, pero tú sabes que el punto de venta deja huellas y cosas de esas, y tiene que tener actualización. Bueno, pero lo cuenta en la Universal. Sí, lo cuenta en la Universal, sí, claro. Lo cuenta en la Universal. Oye, hablando de dinero, mira, hay una nota, la tengo creo que es en Bien Dateado, en Bien Dateado, exacto, creo. Entonces señala que según la revista Forbes, Fidel Castro es el 7º mandatario más adinerado del mundo. Lo coloca en los 10 gobernantes más ricos del planeta, por encima de la reina de Inglaterra, que tiene $500 millones, una tontería, y de la reina Beatriz de Holanda, que tiene una tontería de $270 millones. Fidel tenía $900 millones, o tiene $900 millones, en este caso sus herederos. Ahora, el problema es que en el 2003 Fidel tiene apenas $110 millones. Ahora, ¿cómo logró acumular semejante fortuna en prácticamente 10 años? Bueno, pregúntale cómo lo hicieron los Ortega. Es una cosa impresionante. Ahora, eso da una idea del proceso de transición que se abre ahora en Cuba, porque al igual que China, el principal aparato corporativo, propietario de empresas, de miles de empresas en Cuba, son las Fuerzas Armadas. Es decir, que la transición en Cuba, no es que van a haber grandes cambios a partir que murió un régimen, no, aparte. Vamos a ver cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas cubanas. Lo que va a haber en Cuba va a haber libertad económica, pero no libertad política. Es decir, con una dictadura de partido, el modelo chino. El modelo chino y el modelo vietnamita, que es como se ha ido una suerte de capitalismo de Estado muy brutal, muy autoritario en lo político, pero que va a haber ciertas libertades, porque la gente del Partido Comunista tiene mucho dinero. Esa fortuna de Fidel Castro, seguramente sus herederos la van a verter a la economía y tratarán de tener actividades productivas y se van a engarzar en el movimiento económico mundial. Pero ellos van a seguir sosteniendo el poder porque efectivamente en Cuba no hay una fuerza todavía, ni la va a haber en mucho tiempo, que les dispute. Ellos van a apretar y al haber libertades económicas, el mundo también comienza a flexibilizarse con ellos, porque este es un mundo donde lo que privan son los intereses y no los afectos. A muchos no les importa mucho. Fíjate tú, por ejemplo, en China hay trabajo prácticamente esclavo.
hay explotación brutal del hombre por el hombre, pero los países socialistas no existen y los países capitalistas, si tacan su tajada, no les va bien. ¿Quién crees tú que hizo la gran inversión para arrancar la economía china? Son capitales extranjeros. Capitales extranjeros que invierten en China y se llevan o una buena parte de la producción mundial pasa por China, en motores, en cables, etcétera. Ahora, ellos han logrado también, es verdad, con ese modelo que tienen de acumular grandes riquezas. A grandes riquezas y además... Se dice que hay 300 millones de chinos que son ricos. Bueno, y además de eso, Arenas han logrado que una buena parte de la población china vaya saliendo de la pobreza. Claro, dicen que Europa, los sitios de turismo de alto nivel están llenos de chinos. Bueno, y van entrando, y van a entrar mucho más todavía en el mundo financiero. Ellos vienen de tener unos descalabros porque como hay una suerte de enfrentamiento, no es la palabra, pero una fuerza de choque entre las libertades económicas y las libertades políticas. De hecho, las libertades políticas están restringidas, entonces, pero el desarrollo económico va a ir obligando a que haya mucho más libertades. Que haya apertura. Y en algún momento China nos sorprende ya no siendo un capitalismo muy atrasado, sino un capitalismo moderno. Pero China liberó una cantidad enorme de fuerza de trabajo y con capitales todo va para adelante. Igual debió pasar en Rusia, solo que en Rusia, si bien es cierto, no hay socialismo, hay capitalismo, las mafias rusas se apoderaron de todo el aparato estatal y lo tienen a su servicio, que es uno de los temores que pudiera darse en Venezuela. Uno de los temores en Venezuela es que no sean los chavistas que acumularon fortunas quienes se apoderen del aparato estatal, sino que sean las mafias que en Venezuela operan. Por supuesto, que operan hoy más que nunca por el apoyo. Por la impunidad, además. Por la impunidad y por el apoyo al gobierno. Miguel Ángel Paz decía aquí en este programa una vez que en Venezuela no era un régimen militar, sino era un régimen policíaco, que tiene otras características, y que nosotros quedamos de volverlo a invitar para hacer una suerte de reunión con algunos otros expositores, con el propósito de aclarar bien esto, porque tú no comprendes por qué en Cariaco asesinan 9 muchachos, 9 personas. Oye, sí, que además y dicen que quien los asesina los que están vinculados parece ser que son unas empresas productoras de arena. En el caso del Arco Minero, es lo mismo, son privados que tienen bandas que son los que generalmente gobiernan la zona. Y esto no pasa sino porque los militares, de alguna manera, que tienen la obligación de cuidar la frontera y de cuidar los bienes del país, hacen causa común con ellos. Sí, además de eso, en la práctica de los OLP parece ser que los resultados han sido una... Bueno, el de Barlovento. Fíjate, el de Barlovento, ¿cuánto? 12 va. Entonces, mira, al principio, o puede ser que la gente aplauda porque se ha generado el temor al malandraje y mucha gente empieza a aplaudir, pero eso es una violación de los derechos humanos. Lo que se hizo en Barlovento no tiene nombre. Afortunadamente parece ser que el Ministerio de la Defensa intervino y los tiene todos, los tiene en el caso de... Sí, el ministro Padrino dio la orden de que los detuvieran y de que les dieran de baja. Claro, y todo demás. Porque fue de bulto, ¿sabes ¿no? por qué? Porque una mamá, la mamá de uno de ellos denunció porque la gente tenía miedo de denunciar. Y la mamá denunció por su hijo, pues. Y ahí se supo todo. Entonces aparecieron 8 en muy mal estado físico, torturados, y 12 no aparecieron porque los mataron. Ahora, habría que preguntar por qué matan a los 12 muchachos y por qué torturan a los 8. Esos 8, ¿verdad? Hay que protegerlos igual que a la madre. Pero me pregunto yo, ¿dónde están los que en su momento denunciaron los muertos de la Colorada y el Amparo? Fueron mucho menos que estos 12 de Barlovento. Allí, cerquitica de Caracas. ¿Dónde están los tipos? ¿Dónde está José Vicente Rangel? ¿Dónde está Tarek William? Oye, se quedaron callados, ¿eh? Bueno, chicos, porque terminaron siendo alabarderos del gobierno. El silencio que tienen Claro. es ensordecedor. Pero como quiera que los programas se terminan todos los días y agarrarlo, te voy a leer unas declaraciones de este muchacho que logró impactarnos con su sabiduría y su verdad. El que nos dijo que Chávez había llegado caminando al hospital militar. El señor Ernesto Villegas, que de verdad que yo siento una gran admiración por Villegas, porque él ha visto lo que nadie ha visto. Y además de eso, tiene una credibilidad que provoca leerle todo. Y en este caso, él no ha dicho mentira. Mira esto.
Ernesto Villegas aseguró que oposición teme la recuperación del chavismo. O sea que él reconoce que el chavismo está mal. ¿Ah? Él dice que el chavismo es recuperable. Ahora, cuando él dice que el chavismo es recuperable, ¿qué es lo que realmente quiere decir este jovencito? Bueno, jovencito ya no es. Primero, de que el chavismo está mal. Está bien mal. De que, obviamente, para recuperarse el chavismo tiene que resolver el montón de déficit que ellos mismos han creado en 17 años. Porque no es que al venezolano no le falta nada, al venezolano le falta todo. Mira, pero la declaración viene de la siguiente manera. En la oposición están temerosos porque saben que las posibilidades de recuperación del chavismo son infinitas. Lo mismo que la economía venezolana. Fíjense, ¿cómo? Ojalá, porque el precio del petróleo nos afecta a todos. Mira, todavía aquí en Venezuela se produce el petróleo teniendo una especie de superávit de $12 por barril. Pero eso es insuficiente para el enorme gasto público que tenemos, el enorme déficit fiscal que tenemos. Ahora, sí. Y la inflación dice que llega a 3000%, chicos. Es una cosa increíble. Y que, mire, los billetes nuevos ya están listos y no se han distribuido. Bueno, pero mire lo que dice este muchacho, que yo no me canso de verdad no es un muchacho, Francisco, es un hombre ya. Yo digo, este señor, yo no me canso de admirarlo, a Ernesto Villegas. Te voy a decir esto, pero no quiero que te vayas a estar yo no me río. riendo. Tienes que hacerlo con seriedad. Dale, pues. Y en todo caso, si te vas a reír, hazlo con tal evidencia como la gaita, que ríe con evidencia. El ministro señaló que la sociedad venezolana no quiere volver a los tiempos de la llamada Cuarta República, sino a los mejores tiempos del expresidente Hugo Chávez. Hay que reírse, Francisco. Hay que reírse. Porque la gente ¿él es ministro de quién? Es que este presidente no pega una. Eso es para reírse. Pero este presidente no pega una, Arena. Imagínate. Maduro lo va a sacar hoy. No, es que yo lo sacaría, Arena. Yo lo sacaría. Porque mira, es que el tipo dice, si hay nostalgia, la palabra es que él no sabe lo que está diciendo. Si hay nostalgia en el venezolano es por los mejores tiempos de Chávez, no por la Cuarta República. La gente anhela los buenos tiempos en los que Chávez pudo estabilizar los precios del petróleo. Oye, chico, ¿y qué le ha pasado a está criticando al gobierno? Eso es que es amigo de Maduro. Es amigo de Maduro. Yo Maduro lo quito. No, yo lo quito inmediatamente. Una vez dada esa declaración en PR, te vas para donde sea, pero aquí no sigue. Porque está diciendo, es más, lo está ignorando totalmente. Porque la nostalgia que siente el venezolano es por... La cosa está tan mal que el venezolano siente nostalgia por Chávez. Los venezolanos, mire, Chávez va a pasar al olvido más rápido de lo que la gente cree, a pesar del esfuerzo del gobierno de crearle una ética y de crearlo como una especie de referencia casi mítica. Pero aquí te voy a hacer la última parte, porque yo esto lo dejé a propósito para la parte final, porque este señor Villegas a mí de verdad que me produce admiración sin duda. Dice que los medios privados, sobre todo, claro, los medios públicos no nada más que lo puede hacer él, critican a Maduro como lo hacían con Chávez. Lo que quiere decir en el fondo que Chávez y Maduro son lo mismo, para la crítica. Pero oye esto, los dueños de los medios le quieren quitar 2 letras al nombre y creerse Dios. No son 2 letras, no, Ernesto, no, son 2 sílabas, ¿vale? No son 2 letras, Ernesto, es que tú, Ernesto, no son 2 letras, Ernesto, son 2 sílabas. ¿Da? Se quieren creer Dios. Oye, mira la crítica. Se quieren creer Dios los medios y les quitan 2 letras. No, la información, lo que está aquí, mira, te lo doy textual. Los dueños de los medios le quieren quitar las 2 letras al nombre y creerse Dios. Y él lo manda a encomillar. Creen que desde su manejo pueden controlar realidades y jugar con el descontento ciudadano. Esto es un mensaje a García por el enfrentamiento interno. Dice a los dueños de los medios, sino que le está diciendo, Diosdado Cabello cree que puede controlar las realidades y jugar con el descontento ciudadano. Le tira su golpecito a la oposición
y le tira su golpecito a Diosdado. De todas maneras, pero se equivoca porque no son 2 letras. Claro, Claro, si dice que son 2 sílabas, es demasiado es evidente. demasiada evidencia. Es demasiado evidente. De todas maneras, 2 letras o 2 sílabas. En primer lugar, quien tiene el monopolio de los medios, más de 3.000 medios comunitarios, cadenas, tiene a Yebeca Mundial, tiene a Radio Venezuela, tiene ahora Radio Miraflores, cuyo programa favorito es La Salsa. Y no me quería, Manuel o Andri, ¿no me pueden conseguir por ahí el mensaje navideño de BTV? Sí, el problema es que no importa cuáles son. El caso es que para despedirnos. Quien tiene el monopolio de los medios es el gobierno. Chico, mientras lo buscan. Oye, tú sabes que aquí en Venezuela, hasta nosotros cuando estábamos cuando las cosas eran otras, nosotros teníamos nuestra cuña navideña. Claro. ¿De acuerdo? Y había unas cuñas navideñas muy bien trabajadas. Somos diferentes. Caracas, somos diferentes. Sí, la de Global muy buena porque la música de esa la hizo Lenín Pulgari, ¿te acuerdas? Claro. Que grabamos. Pero en aquellos tiempos, pues. Pero el país se ha puesto así tan raro que ya uno no hace cuñas navideñas. Pero la de BTV me llamó la atención. Yo no sé si la conseguirán antes de que yo me vaya, pero mañana la tenemos para abrir el programa y para cerrar. No por lo buena, sino porque es una cosa de las más absurdas que en mi vida he podido ver y oír. Sobre la base de Amparito, buscan a los tipos más feos del canal. ¿Quiénes son? Yo no sé, pero son los... Antes tú veías que si en Venevisión, tú aprovechabas para ver todas esas mujeres bonitas y todos los artistas. Pues. Entonces, es que ellos son enemigos de la Navidad. Son enemigos de la Navidad. Claro. Entonces cogen como referencia Amparito. Amparito tiene con referencia con la Navidad porque el primero que la toca es Betulio Medina, y la toca Ricardo Portillo, y la tocaron los melódicos. Pero Amparito puede ser una pieza musical de cualquier época del año. ¿De acuerdo? Porque en la pieza en ningún momento se habla de la Navidad, ni del Año Nuevo. Pero aquí hay villancicos, bueno, hay gaita. Pero el Amparito no es villancico, ni gaita, ni nada. Es una guarachita, una cosita de un porrito colombiano. Pues bien, entonces empiezan acá, y lo mejor es que lo cantan todo. Pero te digo que escogieron lo más feo del canal. Porque en los canales hay gente, habemos gente fea. No, habemos mucha gente. Pero chicos, nos pone ahí más o menos. Oye, qué horrible, ¿vale? Y no es nada. Y además lo hacen hasta sonriendo. Para verte más feo. No lo hemos conseguido, ¿verdad? No, mañana, sí, es que es muy difícil también conseguir esas cosas a esta hora. Es muy difícil. Yo la tengo por aquí, pero mañana la traemos, mañana de ya, porque de verdad que llama la atención. Varios dicen que nos vayamos porque tenemos un desayuno a partir de las 8 de la mañana y tenemos que llegar temprano. Nos vamos, amigos.